Cuando pasan cosas como pasaron con el Huachafa Marchand, ¿a usted y su organización no les da ganas de hacer la venganza a través sangre por sangre, también ir por personas que están en el poder económico, de los, por ejemplo, los forestales o políticos? A ver, sí, hay estos casos de, de la caída en lucha, en combate de nuestra gente, sí, pues nos provoca un dolor, a su vez también un orgullo de que exista gente así, eh, con esta disposición de entrega total por una causa, por la causa de su pueblo, de su gente. Y ciertamente lo que los ideales que se abrazan, la convicción con la que con las que nos hicimos, digamos, hermanados, Peñi, eh, y de la forma en cómo son asesinados, da como para pensar en esta postura, una postura más radical respecto de cómo hacer justicia. Y de hecho se podría restablecer lo que se conoce como el Huichán, la justicia mapuche. Toda vez que la justicia chilena no operaría, digamos, para lo que ellos incluso sostienen también en relación a la verdad y la justicia. Eh, pero nosotros igual vamos entendiendo este proceso de acumulación de fuerza en los marcos también de lo que ha significado esta lógica colonial y capitalista, eh, muy matizada, muy complementada con el discurso oficial racista, el discurso oficial de intolerancia frente a todos los mapuches. Y claro, nos sentimos y estamos en desventaja estratégica. ¿Por qué? Porque nuestra posición no es escuchada por las autoridades y nuestra posición ha sido desvirtuada. Incluso podemos hablar sobre la construcción de la narrativa del narcoterrorismo en la causa mapuche, como una forma más elaborada de denostación y demonización de, de lo que nosotros hacemos en materia territorial y política. Entonces, entonces nosotros entendemos que estamos en desventaja en todo ámbito y el rol que van cumpliendo los medios de comunicación ha sido muy claro al respecto. Ellos siempre nos están retratando a nosotros como los mapuches malos, los mapuches que estamos en la resistencia, los mapuches que estamos en la lucha por la reconstrucción de la nación mapuche y básicamente los mapuches revolucionarios, autonomistas y revolucionarios de verdad, vamos a ser muy maltratados por el poder, por la voz oficial y por los medios de comunicación que actúan como caja de resonancia del fascismo, de la derecha y de este discurso oficial. Un discurso oficial que está acuñado de los tiempos de antaño, de la llegada de los españoles que siempre nos trataron de seres inferiores, salvajes, eh, no sé, después posteriormente sanguinarios, mapuches flojos, borrachos, todos estos estereotipos, esta estigmatización, con la idea siempre de sujetar, digamos, al pueblo nación mapuche, a su cultura, a una situación de subalternidad y de desprecio, en definitiva, y de subestimación. Nunca se le dio el reconocimiento a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. Entonces, el mapuche Kimuni y el mapuche Raquiduán fue golpeado siempre, ha sido golpeado siempre. De hecho, también hay conceptos muy claros respecto de la denostación de lo que somos, de nuestro fenotipo, de nuestro aspecto racial.
La sociedad chilena es una sociedad en demasía, una sociedad racista. Y eso nosotros lo hemos vivido permanentemente, los mapuches. Nosotros cargamos esa mochila de desprecios a intolerancia por cómo trataron a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, la historia que se contaban de nuestra gente antigua. Y claro, entonces, hoy día existe una lucha contra los poderosos, contra los grupos económicos, que son verdaderas corporaciones multinacionales, y algunos en este complejo del capital, del capitalismo, siendo parte del entramado mayor del capital, digamos, internacionalmente, son una parte de la transnacionalización de la economía. Entonces son grupos poderosos, muy poderosos en este país, y que han sido dueños de este país, prácticamente dueños de los territorios y casi de todo. La familia Mate, las Angelini, los Luxi, en fin, que son precisamente con quienes también confrontamos en el territorio. Aquí estamos hablando de, por hablar solo de dos grupos, la familia Mate y la familia Angelini controlan millones y millones de hectáreas de territorio ancestral mapuche, que hoy día está siendo parte de la industria forestal. ¿Ya? Entonces, el control de estos territorios, más toda la cadena productiva, más el mercado, más los favores que obtienen del capitalismo mundial, los hace ser cada vez grupos más poderosos. Entonces, es cosa de observar las fortunas que tienen, como han aumentado sus acciones. De hecho, han invertido en otros países y ellos incluso se jactan de decir, sí, perdemos algo de tierra aquí, vamos a invertir, no sé, a Brasil, a Colombia, a otros países. En fin. Entonces, nosotros estamos conscientes de que luchamos contra los poderosos y que ellos tienen de alguna manera cooptado toda esta institucionalidad opresora. Y bueno, en ese sentido, este discurso y esta narrativa de denostación hacia nosotros es muy fuerte. Y cuesta sacarse una verdad desde los mapuches. Y por lo mismo, yo creo que existe poca vocería de parte de la resistencia. Si tú te das cuenta, otros grupos no tienen voceros públicos. La CAM lo tiene. La CAM lo tiene. Nosotros, como se dice por estas partes, damos cara respecto de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y más aún, nosotros damos cuenta de nuestros planteamientos políticos, ideológicos, de nuestros proyectos políticos estratégicos, de cuáles son los objetivos que nos interesan. Y es más, también podemos hablar incluso de forma escrita, documentada, sobre lo que somos. Aquí hay un libro que se llama Chenka Rekiduam, en donde se expresa de forma muy sintetizada el pensamiento y la acción de la CAM. ¿Por qué estamos diciendo esto? En el fondo, porque esta situación de desventaja que existe actualmente nos obliga a tener una ética de acción política. Más allá de lo que nosotros creemos como filosofía mapuche, como ideario de ser mapuche. De cómo fue en antaño el mundo mapuche. El mapuche Kimun, el mapuche Raquiduán, que está muy ligado a esta concepción de la mapu, del equilibrio con la naturaleza y del respeto y la relación con el Itrofil Monyem. El Itrofil Monyem entendido como todas las vidas, como el derecho de todas las vidas a existir, a ser y a interrelacionarse. Más allá de la biodiversidad, tiene que ver con las vidas en sí. O sea, nosotros luchamos por la mantención del Itrofil Monyem. Y obviamente un Itrofil Monyem que en antaño era mucho más diverso, más amplio, mucha más cantidad y calidad. Porque hoy día eso no está golpeado. Cuando tenemos cerros secuestrados por las forestales, devastados, ríos contaminados, qué sé yo.
duele hablar de Trujillo Manyén, o sea, entonces nuestra lucha también tiene que ver con eso, con la recuperación de nuestra Mapu, y al haber una recuperación de nuestra Mapu, de nuestro territorio, hay una recuperación del Trujillo Manyén y de todo lo que existe ahí, tanto tangencial, terrenal, como intangible y espiritual. Y eso también implica una recuperación nuestra, como mapuche. Yo creo que eso explica por qué muchos de nosotros también está o se siente un poco enfermo, nuestras machos y nuestra gente. Porque hay un desequilibrio muy potente. O sea, si usted nos pregunta cómo están los mapuches hoy día, claro, estamos complicados porque existe más del 90% del territorio aún secuestrado por estos grupos económicos, en donde opera el capitalismo y la cultura de la muerte que trae consigo. Porque la cultura de la muerte es esto que tanto se habla de la devastación de los territorios, de la explotación a través de megaproyectos y la ocupación por desposesión. Entonces, hay una situación aquí que nos duele mucho cuando este trato se mantiene. Este discurso oficial muy teñido, muy reñido, muy fuerte en relación al racismo y al desprecio. A la invisibilización también de lo que puede ser bueno de los mapuches. Nos duele y nos hace endogomizarnos y encerrarnos incluso entre nosotros. Y claro, a nosotros nos llena de descontento, de ira, de desconfianza frente al mundo winca. Y sobre todo ese mundo winca del poder, del fascismo, de la supremacía racial blanca y de lo que significa a la hora de confrontar con los intereses. Cómo los grupos económicos son capaces de matar, de hacer lo que sea para defender sus intereses. Y nosotros por lo mismo también hacemos una lectura de cómo vamos a llevar adelante esta lucha. Y a veces los grupos que están con nosotros luchando también, cuando nosotros decimos nuestra posición, a veces no comparten con nosotros y se enojan incluso cuando decimos que hay que hacer una lucha lo más correspondiente posible, porque tenemos que hacer esta lectura. Si nosotros matásemos a un Paco, por ejemplo, que mató de forma cruel a Toño, estaríamos justificando ese discurso y esa narrativa del terrorista, del narcoterrorista que quiere controlar un territorio para plantar droga y destruir a la sociedad. Ese discurso instalado desde el fascismo, desde el poder. Porque esa construcción y esa narrativa existe. Esa construcción narcoterrorista viene del terrorismo, del discurso del terrorismo, de otras experiencias contrainsurgentes. Y por eso a nosotros nos da tanta rabia este gobierno actual, porque se mantiene la lógica colonial con carácter contrainsurgente. O sea, nosotros observamos que llegó una ministra hablando de Gualmapu primero y diciendo Marrimari. Pero hoy día lo que vemos nosotros es tratándonos de delincuentes, de que robamos madera. Y eso, claro, bueno, nosotros como dirigentes estamos acostumbrados a la denostación, a la demonización, pero nuestra gente igual que está trabajando con dignidad, con mucho esfuerzo, hoy día en este contexto de mucho frío, de mucho barro, mucha lluvia, haciendo soberanía para la causa mapuche, haciendo dignidad, que les den un trato así es un golpe, es muy violento. Porque esa gente no es terrorista. Nuestra gente no es terrorista. Menos narcoterrorista. Nuestra gente es mapuche. Y que se ha levantado de esta situación de quiebre que nos ha impuesto permanentemente el sistema, el Estado, para quebrarnos y abandonar la causa mapuche. Pero hay gente que retomó y está ahí trabajando, luchando. Hay gente muy linda, hay gente muy maravillosa, que está luchando contra el poder y es valiente y merece respeto.
Cuando nos hablan así, lo único que van a lograr es más desconfianza, más ira, y nos vamos a negar a buscar puntos en común. Y vamos a acumular fuerza incluso para mantener posición. Hoy día nosotros asumimos, frente al dolor de cómo mataron a Toño, vengarnos, pero no buscando a quién gatilló o a quién mandató directamente, sino que nuestra venganza será en contra del sistema que está detrás de esta muerte. Y nuestro compromiso como Weichafe, como CAM, va a ser recuperar más territorio de esa forestal, golpear más sus fuentes, su economía, su circuito comercial, y reivindicar con más fuerza y denunciarlos con más fuerza de que ellos son los que están cometiendo injusticia, no solamente por ser usurpadores, no solamente por el acaparamiento, sino porque están guerreando de forma cochina, sucia, guerra sucia, con sicarios detrás, poniendo plata, comprando yanaconas, corrompiendo institucionalidad, el Ministerio Público, corrompiendo policías, operando de forma mafiosa. Porque detrás de estas mafias del robo de la madera están las mismas forestales, y lo decimos con certezas. Y nos endosan la responsabilidad al movimiento mapuche. Ellos son los que van cooptando estos mafiosos y cooptando incluso mapuches que los vuelven contratistas para sacar esta madera a través de ilícitos y los ponen en el circuito comercial que ellos controlan y en el mercado que ellos controlan. Y eso lo debieran saber las autoridades. Por eso aquí hay vacío y hay situaciones, entre comillas, legales que parecieran despertar sospechas. Pero nadie le pone el cascabel al gato y dice la verdad respecto de lo que son las mafias de la madera. Muy fácilmente nos acusan a nosotros de ser ladrones de madera o de tener ese objetivo detrás de las recuperaciones. Con qué facilidad hablan algunas autoridades incluso. Pero si se estudiara bien y se denunciara bien, los responsables de las mafias de la madera son los mismos capitalistas forestales, que controlan todo. De hecho, ellos tienen el control del mercado internacional donde poner sus productos. No solamente los rollizos, los derivados del papel y cartón. Bueno, esto de manejarse con cuidado frente al accionar tiene que ver con esta ética de acción que recogemos de nuestros futaqueches, de nuestra familia, que nos criaron de esta manera y que hay legados antiguos, normas, que hoy día nos dan este feyentún, esta forma de creer como es lo mapuche. Nosotros no podemos andar quitando la vida. Por ejemplo, no hacemos acciones de aniquilamiento, a pesar de tener identificados esbirros al servicio del poder y que han cometido crímenes en contra de la causa mapuche. Tampoco podemos ajusticiar a yanaconas que se han paseado libremente en el Gualmapu y nadie los toca. No podemos, porque se justificaría de alguna manera esta acción nuestra y que no va con esta ética. Entonces, la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias. Y por eso mucho de lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores, respetamos las vidas de los trabajadores y les explicamos que el problema no es con ellos, es con las empresas capitalistas que están devastando nuestros territorios y que nos comprendan. Que no es un tema de dejarlos sin trabajo o de que quemar la máquina de sus dueños. Tiene que ver con afectarlos directamente a ellos, ¿no? Es un tema de que nosotros hacemos defensa de esa forma de nuestras reivindicaciones, para ponerle un paralelo al extractivismo, para frenar, digamos, tanta devastación y tanta injusticia contra nuestro pueblo. No se ataca a trabajadores, no se atacan campesinos pobres. Y si en algún momento alguien hizo una definición
porque hayan objetivos en las iglesias evangélicas, en los templos católicos, o las sedes comunitarias, o en la escuela, como símbolos del colonialismo, la enajenación y la intolerancia frente a los mapuches. Nosotros igual lo entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos. Pensamos que esto hay que transformarlo de otra manera. Y mantenemos la lógica del sabotaje y la idea del sabotaje, ¿no? Desde una perspectiva estratégica para acumular la fuerza, pero también para mantener esta ética que hay detrás de la lucha mapuche. No hemos asesinado a nadie en nuestros 25 años. Sin embargo, hemos hecho innumerables sabotajes contra el gran capital y la reproducción del gran capital para la recuperación de espacios territoriales y políticos para que nuestra gente pueda desarrollar mejor esta idea de la justicia para nuestro pueblo. Así entendemos nosotros el accionar. Y mucha de nuestra gente, después de darle vueltas y vueltas a esto, lo ha comprendido. Yo he estado dirigiendo a la organización algún tiempo, la mayoría del tiempo, y sé lo que significan estas discusiones al interior del movimiento mapuche. Cuando mataron a Alex Lemún pasó lo mismo. Sangre por sangre nos pidieron. Y después con Matías Catrileo y ahora y con muchos de nuestros mártires en general del movimiento. Pero la respuesta que nosotros nos vamos dando es que aquí, una vez que nosotros destruyamos el poder burgués, desalojemos, digamos, el extractivismo y la presencia de las forestales, vamos a estar mejor. Vamos a estar absolutamente mejor. Y esa es nuestra forma de responder frente a esta agresión o esta felonía que comete el enemigo en contra de la causa mapuche. Voy a sacar un silla porque estoy un poco incómodo. Eso es mejor. Ya. Una organización del CAM, 24 años. ¿Cómo se financia? ¿Cómo puede existir el CAM? La CAM. La CAM, disculpe. ¿Cómo puede existir? ¿Cómo se financia? ¿Cómo es el base en eso? Bueno, hay un tema que es obvio, digamos. Si recuperamos tierra, vivimos mejor. Por eso partió toda esta lucha de la recuperación de las tierras, siempre fue muy sentida en las comunidades, antes de la existencia de la CAM, etc. Si nosotros recuperamos territorio, ahí están los recursos, po. Así que no hay problema con eso del financiamiento. El tema es desarrollarlo en base a estas transformaciones necesarias para reconstruir nuestro pueblo. Entonces, lo explico de esta forma. Cuando nosotros reivindicamos un predio, principalmente forestal, y las comunidades deciden entrar a hacer un proceso de control territorial, porque lo que nosotros hacemos como organización es resistencia y reconstrucción. En la resistencia se hacen básicamente sabotaje y autodefensa, y en la reconstrucción la plataforma principal es desarrollar control territorial. Es decir, territorio que se va ocupando, recuperando, hay que controlarlo. Y esa es la plataforma para reconstruirlo. El control no significa solamente pasear, poner bandera y sacar el documento o comunicado de que esto pasa a ser nuestro, sino empezarlo a ocupar haciendo transformaciones en ese territorio. Y cuesta mucho eso, cuesta mucho porque donde existieran políticas extractivistas hay que sacar el extractivismo. Hay que sacar los monocultivos de ahí. Y hay que empezar a restablecer espacios muy importantes para nosotros. Entonces ahí tiene que haber pueblos mapuches, por ejemplo, casas con todo lo que significa cómo vivir como mapuches, huertos, corrales para animales, etc.
todo para vivir de acuerdo a una vida mapuche. Quinta, árboles, frutales, etc. Y eso se va logrando de a poco en un lugar en que tienes que combatir permanentemente con el extractivismo, con los monocultivos. Eso es mucho trabajo. Se puede hacer de modo de esfuerzo propio, físico, muy duro, un trabajo muy duro, pero también se puede hacer con maquinaria. Y para utilizar maquinaria hay que pagar esa maquinaria, porque no la tenemos. Y ese recurso tiene que salir de algún lado, entonces viene de la reapropiación de recursos que estaban adentro. Es decir, se logran recursos y se reinvierte, por utilizar un concepto, en transformar, que es lo que es principal en la lucha mapuche, transformar. Y por eso nosotros decimos que somos un movimiento revolucionario, porque no solamente por hacer acción violenta o la violencia política como medio para lograr fines, sino también porque esto de trabajar transformando es absolutamente revolucionario. Es decir, aquí se desaloja el poder burgués, se pone freno a la reproducción del capital y se empieza a reemplazar lentamente por la reproducción del mundo mapuche. Y eso implica, como te digo, construcción de casas y restablecimiento de lugares de significación cultural que los hicieron desaparecer. Entonces, se limpia un lugar para hacer un paligüe, que es el lugar donde se juega palín, un lugar donde se puede hacer un rehue, con cuni, con ramada, para hacer ceremonias mapuche, pequeñas y grandes ceremonias, y se limpian lugares especiales donde ahí están los ñen, están nuestros más grandes referentes del tema espiritual mapuche, donde están nuestros ñen, nuestros negüen, en la mapu. Entonces, ¿cuáles son esos lugares? Cerros muy particular que tienen esta mirada del tren, menocos, trayencos, que son lugares de aguas, de vitalidad, de conexión y de equilibrios. Entonces hay que despejar esos lugares. Y ahí uno va restableciendo ese mundo mapuche necesario para que podamos nosotros también irnos recuperando como mapuche, porque si no vamos a seguir también con desequilibrios y enfermos. Y en la medida que nosotros recuperamos la mapu, también nos vamos recuperando nosotros. Entonces esa es la lucha en contra de las forestales, en contra del capital, en contra del poder burgués. Y a eso nosotros le llamamos control territorial. Eso se está haciendo en muchos lugares. Y es un trabajo de mucha fuerza, de mucha dedicación, que merece respeto. Entonces, nosotros le decimos incluso a los medios que vayan a retratar esa realidad. Por ahí te voy a enviar una foto o algunas imágenes de lo que nosotros vamos haciendo. De hecho, venimos del lugar donde rememoramos y recordamos a Toño Marchán, donde fue abatido, y nosotros lo recordamos sembrando, limpiando ese lugar, destroncando y sembrando trigo y sembrando avena y posteriormente papas y porotos, es decir, una base alimentaria básica de los mapuches. La siembra de trigo es muy importante para nosotros porque significa el murque, la harina tostada, significa el kofke, el iwin kofke, el pan, las sopaipillas, significa el trigo para las aves y significan los huevos, la alimentación de los niños, significan esas cazuelas tan apetecidas en las ceremonias mapuche y todo, en toda casa donde se coma más sano y mejor. El trigo es fundamental en la base alimentaria para nosotros. Significa mudai, significa molchún. Entonces, sembrar trigo en lugares recuperados para nosotros es de alta significación. Es muy integral. Y ese es el homenaje que nosotros hicimos a Toño Marchán. No lo hicimos en una sede, no lo hicimos en un espacio de protesta. Nosotros sembrando, haciendo tragún y relacionándonos como LOF, como organización, recordamos a nuestra gente. Y con eso también vamos asumiendo compromisos. Ese es parte del control territorial, es parte de la transformación necesaria en los predios que vamos ocupando. Entonces,
cuando nosotros decimos nos vamos a vengar, es por eso, porque una vez que nosotros sembramos, una vez que nosotros vamos reconstruyendo esa realidad, es nuestra forma de dar a entender al resto del movimiento mapuche que esta es la manera. Y no caer en lo demás, digamos, no caer en lo que quiere instalar el sistema. El sistema pretende seguir manteniendo esta lógica colonial de carácter contrainsurgente. Hoy día con visos más progresistas, con tecnicismo para justificar la militarización, los milicos, pero es igual el fascismo, justificándolo de cualquier forma, con dirigentes comunistas detrás y postura oficial, pero son los militares en el World Map. Son los mismos que acogieron el llamado de los poderosos para defender los intereses del gran capital en tiempos de Pinochet. Entonces nosotros, frente a esa soberbia de parte del Estado y amenaza, respondemos con más siembra, respondemos con más control territorial y con acciones de sabotaje, por supuesto. El tema es que los grupos mandatan a los medios de comunicación solamente a retratar nuestras acciones y decir que somos delincuentes, terroristas, criminales, etc. Y muchas de nuestras acciones las esconden porque les duele al capital que existan huaychafes valientes que son capaces incluso de golpear lugares que están custodiados por fuerzas de ocupación y en donde los huaychafes obtienen un triunfo político-militar. La mayoría de los medios no retrata el control territorial, la siembra, las transformaciones, porque también caen en esta lógica de presentarnos con esta narrativa ya instalada que viene de parte del poder, de que somos criminales, de que somos narcoterroristas y que estamos vinculados a alguna de estas realidades que por cierto nosotros negamos como organización, lo hemos dicho varias veces. Ningún vínculo con el narcotráfico tiene la CAM, ningún vicio con las organizaciones vinculadas al robo de madera o a las mafias menos, y con acciones reñidas con nuestra ética de acción política tampoco. Por eso damos cuenta de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y si en algún momento cometiésemos un error, lo asumimos. Pero la mayoría de nuestro accionar condice con esto, con el sabotaje, la acción directa en contra del poder, del capital, de los poderosos, nuestros enemigos de siempre, y principalmente esta plataforma desarrollada por las comunidades en resistencia, de ir transformando metro a metro una realidad con cultura de muerte, con devastación, como lo representan las forestales y otros procesos de inversión capitalista, para reinstalar el mundo mapuche y reconstruir ese tejido social, político, ideológico, cultural, espiritual nuestro, que es tal vez del gusto de algunos y que se pueda respetar, y tal vez no, pero es mapuche y tiene todo el derecho a desarrollarse en tanto cual mapuche. Nosotros no estamos pidiendo aquí que haya gente pro mapuche en demasía. Lo que nosotros estamos diciendo acá, que tenemos el derecho a existir, que tenemos el derecho a restablecer lo que nos arrebataron, los que nos quitaron, y por el cual se han cometido innumerables injusticias. Porque acá el sistema, el Estado chileno, siempre ha estado del lado del poder. Y en este contexto actual incluso, con la Convención Constituyente como un mecanismo supuestamente para también intervenir la causa mapuche. Nosotros tomamos una posición distante, incluso hacemos un deslinde respecto de participar en este tipo de institucionalidad porque la consideramos no correspondiente con lo que hacemos en la acumulación de fuerza y porque no tiene la legitimidad ni la ética tampoco.
la gente que participa ahí no es gente que haya estado en la lucha. Y si estuvo en la lucha, la traicionó inmediatamente. Porque esta lucha mapuche ya tiene prácticamente 3 décadas y hay mucha entrega de parte de las comunidades y sectores que están involucrados en, en lo que es la resistencia y la reconstrucción de la nación mapuche. Así que tenemos una posición encontrada con los constituyentes. Pensamos que son el reflejo de lo que no hay que hacer para reconstruir la nación mapuche. Porque de alguna manera ya el trasfondo de lo que se pretende es crear una nueva constitución. ¿Ya? Y nosotros los mapuches lo que pretendemos de fondo es un proceso de reafirmación y autoafirmación de lo propiamente mapuche. Es decir, cuando decimos que vamos a luchar por restablecer ese mundo mapuche con Ñen, con Punehuen, con el mapuche Quimune, el mapuche Raquiudán, de alguna manera concreta también tiene que ver con un ordenamiento propio. Y eso sostenido sobre la base de los loncos, las machis, nuestros huerquén, nuestros huichafes y autoridades tradicionales. Nuestras autoridades tradicionales, ligado al concepto mayor mapuche, el Admapu, ligado al concepto del Norche. Pero el hecho, por ejemplo, que hubo un machi involucrado en el proceso constituyente, ¿eso no significa algo? Porque No eso es una significa autoridad absolutamente espiritual. nada, absolutamente nada. De hecho, ahí involucraron gente que se presentó como voceros de la causa mapuche, o huerquenes, o machi, o lonco. No tienen la calidad moral ni política, menos simbólica, porque es una contradicción absoluta. Las machis no pueden participar ahí. Es una contradicción. Las machis tienen que estar en el proceso de restablecimiento de lo espiritual, lo cultural, en sus comunidades, en sus lofts. Y menos participar en la institucionalidad opresora. Reconocer la Constitución significa reconocer toda la injusticia en contra del pueblo de la nación mapuche. O sea, constitución que sea, de izquierda, fascista, de derecha, de izquierda, de centro, es un ordenamiento jurídico, político, institucional, ajeno al mundo mapuche. Y cuando nosotros decimos luchamos por la autonomía, por reconstruir nuestro pueblo, no podemos participar de crear una constitución y pedirle ser parte de esa constitución. Es un contrasentido. Lo que nosotros tenemos que luchar es por crear, por decirlo de alguna manera, un nuevo ordenamiento que sea como en antaño. Restablecer ese nuevo ordenamiento. ¿Sobre la base de qué? De los Nutram, de los Tagún y de los Coyactún. De los Guillán Maún, que son formas en donde nuestra gente se reunió y deliberó y se hizo esta norma, estas leyes. Entonces, para nosotros significa el Coyactún algo parecido a una constitución. El Coyactún reunía a los loncos, a nuestras principales autoridades tradicionales. Se reunían mucho tiempo para hacer articulación de comunidades, de LOF, y dar direcciones. Direccionar la lucha política y militar en tiempos de resistencia y política en tiempos de paz. Y esos Coyactún hay que trabajarlos. Entonces, es un contrasentido participar en la Constitución, es como asumir que los mapuches no fuimos una nación. Es asumir que los mapuches no tenemos una realidad diferenciada, que no tuvimos una lengua que nos juntó a todos y que creó filosofía, como visión, una concepción de cómo entender, vivir este mundo, de cómo sentir toda la realidad. No, es negar todo eso, porque le estamos dando tribuna, le estamos dando acervo, le estamos dando todo a una constitución que va a ordenar una sociedad no mapuche. Incluso pidiendo la plurinacionalidad o la interculturalidad.
Eso significa en concreto ser parte de un Estado. Y con toda esta narrativa, con todo este discurso oficial, solamente seríamos un apéndice de una sociedad que no es nuestra, de un Estado y de ese ordenamiento que no es nuestro. Y sometidos a recibir los que nos quieran dar. Entonces eso es muy denigrante, es muy indigno. Y esta plurinacionalidad, sobre todo, construida ni siquiera por ellos, sino construida y está en la mente de pseudo izquierdistas indigenistas. Por eso nosotros la catalogamos de una ilusión vacía, ¿ya? Sin contenido, sin alcances, para respetar realmente los derechos que nos importan a nosotros. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros una plurinacionalidad en que nos reconozcan como, entre comillas, pueblo, o que nos den libre determinación, si no hay devolución del territorio? Si no hay verdadera autonomía transformadora, en donde va a seguir primando y va a ser blindado el modelo neoliberal que azota y que destruye nuestra cultura, nuestro mundo mapuche, no nos sirve. Y por eso nosotros no estamos por la plurinacionalidad, menos bajo esta concepción de Estado. Y de alguna manera también sabíamos, por la experiencia política que nos ha tocado, de que aquí la iniciativa siempre la va a tener la clase política tradicional. Y muchos de los constituyentes fueron amparados por los partidos políticos. Fueron apoyados por los partidos políticos. Por lo tanto, seguían las direcciones de los partidos políticos. Esta es la forma de hacer política en que lo que se corta viene de arriba hacia abajo. No hay un pensamiento de la Machi o de otras personas que sea propia mapuche y que recoja de la base, que tenga legitimidad territorial o experiencia en la lucha, sino lo que mandatan los partidos políticos, lo que tienen que legislar o supuestamente legislar o debieran legislarse. Eso lo dicen los partidos políticos, se lo dicen a ellos, los manipulan, los pautean. Y eso es perder independencia ideológica, cultural. ¿Usted ve esos constituyentes mapuche que participaron en este proceso como traidores de su pueblo? Bueno, para algunos son considerados traidores de la causa mapuche autonomista. Para otros son considerados algún referente, depende de las posiciones. Y las posiciones son legítimas. Acá tenemos un amplio sector de mapuches que están muy cómodos con el sistema. Y hay otros mapuches que todavía justifican y participan de la institucionalidad, como los convencionales. Pero hay un movimiento autonomista. Uno que se acomoda también y juega con la institucionalidad. Y otro que es más radical. Y ahí estamos nosotros. Entonces, esto es legítimo. Y para que exista más fuerza de uno u otro sector, está la discusión, está la deliberación. Nosotros somos muy respetuosos en decir, aquí están los caminos, aquí están las estrategias. Lo que pasa es que aquí hay ética detrás. A nosotros nos duele mucho que hayan representantes convencionales que hablen de la causa mapuche sin haber tenido los fueros o las prerrogativas de hablar de la causa mapuche. Y sean parte de la invisibilización de la lucha nuestra, de los movimientos de resistencia. Porque acá hay representaciones también. Hay referentes, hay vocerías, hay organizaciones. Y bueno, si no nos quieren dar la tribuna, por último no hagan el juego al discurso oficial. Porque ya entendemos que le hagan el juego los partidos políticos, que se subsumen, que se ponen de rodillas algunos como lacayos frente al modelo neoliberal, como los partidos políticos de la concertación. Pero y con estos discursos de que somos narcoterroristas, de que somos terroristas o que hacemos delitos por hacer delitos. Si lo que nosotros hacemos es resistencia. Si lo que nosotros hacemos frente a la agresión de la bota militar y del paramilitarismo es autodefensa. Y lo vamos a hacer con toda la dignidad y con toda la convicción posible, porque estamos defendiendo a la gente, procesos,
que son dignos y legítimos a la hora de agudizar contradicciones. Aquí estamos en el lago Ñuñoa, considerado el lago más limpio de Sudamérica. Pero el lago Ñuñoa no está limpio, no está resguardado así, que sí, es un orgullo y un bastión para el movimiento mapuche. Porque aquí vinieron ecologistas o medioambientalistas o la izquierda. Aquí no vino el Estado. Aquí esto fue con resistencia. Frente a la salmonera, frente a empresarios inescrupulosos. Resistencia frente al poder, frente a las forestales. Y por eso este es uno de los lagos más limpios, más puros, y que tiene más Nehuen y Ñen a favor de la causa mapuche. Y, Yeah. sí. Esos constituyentes, para volver solo a eso, ¿ellos trataron de contactar a ustedes? ¿Ellos trataron de involucrarse en el proceso en algún momento, saber su opinión? No, nunca. Es como la acción del sistema, ¿no? Es como la acción del gobierno entrante, el que está hoy día en la administración, que hablan de diálogo, que hablan de crear puentes, pero nunca han hablado con nosotros. Y todo lo contrario, hemos visto que ellos se han aprovechado de la causa mapuche, de los que luchan. De hecho, nosotros alguna vez hemos dicho, los que participamos en la resistencia, en las recuperaciones durante décadas ya, jamás hemos visto ni discutido esto de ser parte del Estado o querer plurinacionalidad. Nosotros en la lucha real que hemos vivido, siempre hemos levantado consignas, lienzos, exigiendo territorio y autonomía para la nación mapuche, recuperaciones de tierra. Entonces, esto de llevar adelante una propuesta de este tipo, la entendemos como una propuesta que fue diseñada y está siendo digitada por los partidos políticos al servicio del poder para blindar la reproducción de esta lógica colonial y de carácter contrainsurgente para frenar la causa mapuche. Y por eso está siendo discutida incluso por la derecha. La derecha le pone coto y bueno, ellos se someten a tratar de modificarla y al final va a salir una propuesta débil incluso al respecto de que lo que es la verdadera causa mapuche. Más hemos conseguido nosotros en materia territorial. Es como cuando nos dicen, bueno, ¿qué ha logrado la resistencia mapuche? Hemos logrado 10 veces más que la institucionalidad nos ha ofrecido en materia territorial y de autonomía. Si hablamos de territorio y de autonomía, la causa mapuche en resistencia ha logrado 10 veces más que lo que nos ha ofrecido la institucionalidad. Solamente en la recuperación de tierras, bajo control del movimiento mapuche. De hecho, el conflicto hoy día debiera ser abordado. Y con esto vamos a terminar porque ya más o menos se ha entendido la idea central de esta entrevista para dar cuenta de cómo estamos hoy día. Nosotros estamos en una posición de que se puede asumir las tratativas de la causa mapuche. No es que pongamos condiciones, pero para que no nos traten igual de intransigentes, tan radicales, o cabezas de palo, como se dice en el mundo mapuche, porque nosotros igual entendemos este conflicto como eminentemente político. De hecho, nosotros lo asumimos desde una perspectiva político-militar, pero la lucha militar miliciana de resistencia y autodefensa se supedita a objetivos y a contenidos políticos. Y si en algún momento tenemos que hablar, discutir con las autoridades o con estamentos que se pongan al servicio de buscar una solución para no llegar a guerra fratricida, nosotros estamos disponibles. Pero vamos a conversar y vamos a tratar sobre aspectos fundamentales para la causa mapuche que tienen que ver con el territorio, que tiene que ver con una reconfiguración del mapa territorial que ya está ahí instalado.
¿Qué se van a hacer con esos territorios en donde nosotros controlamos y donde las forestales prácticamente han sido desalojados? Y que podrían volver, pero con una acción fascista militar. ¿Qué va a pasar con la posibilidad de que nosotros tengamos más poder en esos espacios? Porque poder tenemos en algunos lugares donde el Estado no tiene presencia o tiene muy poca presencia, donde la fuerza está del lado del movimiento autonomista, como acá, de que puede haber dado cuenta. Y no es que ellos han tomado la decisión de no tener presencia fascista o militar, sino porque la resistencia le ha puesto freno. Tú ves hoy día gran parte de la cordillera Nahuelbuta en donde no está la industria forestal. Y no está porque haya sido una voluntad de ellos, sino porque la resistencia los expulsó, como la mayoría de lo que ha sido Nahuelbuta. Los expulsó con acciones, con permanentes acciones y con control territorial de parte de nuestra gente. Entonces ahí hay un territorio en disputa. Y si hoy día tú ves algún movimiento de parte de los militares, de la policía militarizada y una postura oficial, el discurso de las autoridades, de los medios de comunicación, respecto de algunas zonas, es porque se están dando contradicciones ahí. Una situación que es bajo esa perspectiva político-militar. Hay lugares donde las forestales ya no pueden trabajar. Han sido desalojados. Sus circuitos ya no funcionan. Entonces, han mandatado a las fuerzas de ocupación a hacer presencia y tratar de restablecer a las forestales. Y ahí estamos nosotros, con control territorial, con autodefensa y resistencia, para que eso no ocurra. Se pueden dar conflictos de distinto tipo, episodios más violentos, menos violentos, de violencia eminentemente política, porque nuestra gente no está cometiendo actos criminales o ilícitos en demasía. Pueden haber algunos hechos aislados, pero que no enlodarán la causa mapuche. Porque la mayoría del accionar de los huichafes y de la resistencia tiene que ver con la defensa del territorio y la recuperación del territorio. Y de parte de las fuerzas de ocupación para tratar de restablecer esos territorios para que las empresas sigan explotando. Ese es el problema hoy día en el conflicto mapuche. Entonces, cuando las autoridades están permanentemente extendiendo estas zonas de emergencia, es decir, la presencia de militares en el Gualmapu, y esto lo hacen con el aval no solamente del Parlamento burgués, sino de todo un discurso y un entramado que lo justifica, significa eso, pues, la apuesta por la militarización y por agudizar conflictos. Nosotros no lo buscamos, pero nosotros entendemos que debemos acumular fuerza en un sentido también, porque no vamos a dejar que atropellen a nuestra gente ni a los procesos que llevamos adelante. Y estamos preparándonos con la ética de acción política que siempre hemos abrazado, ¿ya? Y nuestra disposición frente al diálogo va en ese sentido. Si nos quieren emplazar, si nos quieren convocar, que sea de forma seria y de respeto. Ya basta de intolerancia, de racismo, de menosprecio, porque lo único que van a lograr es más desesperanza de nuestra gente, desconfianza, mucha ira y rabia y obviamente distancia. Y nosotros no vamos a ir a sentarnos a conversar por migajas cuando nos tienen los militares encima, cuando tienen las pistolas sobre la mesa. Nosotros no vamos a conversar. En algún momento dijimos que lo podíamos hacer si habían observadores internacionales, garantes, que dieran cuenta y que estuvieran ahí tratando de velar porque estos encuentros sean lo más serios y de altura posible.
¿Qué vamos a hacer con los territorios que no son prácticamente ni de ellos y que son más de nosotros? Que son vastas extensiones de territorialidad y que van en aumento. Y por eso el empresariado, los gremios y todo el sector fascista, la clase política, están ahí presionando al Estado para que exista esta lógica colonial contrainsurgente, que hoy día la impone Boric, y que Boric va a ser reconocido, va a ser recordado en el mundo por haber militarizado el Gualmapu y tal vez por haber agudizado contradicciones. Su llamado al diálogo es una falacia hasta el momento, porque no ha sido serio, no ha habido ni siquiera una convocatoria, no ha habido intentos, ni públicos ni reservados. Por lo tanto, frente a eso, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿De qué forma? No existe. Diálogo con militares apostados en los pueblos, desplazándose en convoy en la territorialidad ancestral, provocando a nuestra gente. Diálogos con ese discurso denostador, demonizador. Prácticamente ya les falta que nos nombren narcoterroristas. Pasaron posturas. Usted recordará, Boric en su momento de parlamentario levantaba la voz como gran revolucionario de que nunca se debía permitir la militarización del Gualmapu, como lo hizo Camila Vallejo, Caro Cariola, etc., que hoy día representan el establishment de la política para justificar la militarización del Gualmapu por la bota militar, el fascismo. Y bueno, hoy día los vemos sin decir nada frente a crímenes incluso. El caso Huracán, por ejemplo. Se retiraron como querellantes. Que alguien diga, no, esto pasó por una negligencia. No, se retiraron como querellantes. No le echen la culpa a un abogado que no hizo bien su trabajo, que no lo presentó bien frente a una corte o un tribunal que siempre ha estado supeditado al poder. Porque ese abogado tiene jefe y tiene que responder a su jefatura y depende del Ministerio del Interior. Son decisiones políticas en casos políticos. Este caso incluso fue observado en Naciones Unidas. Entonces, no nos vengan a decir a nosotros que fue un error. Eso fue una decisión política de este gobierno de retirarse como querellante. ¿Para qué? Para que los agentes del Estado, desde Blue hasta el último agente Paco que está involucrado en la construcción de pruebas falsas, en la utilización de instrumentos, cometiendo delitos graves, sean prácticamente sobreseídos y salgan libres de polvo y paja. Es decir, le están dando luz verde a los agentes del Estado para cometer arbitrariedades e injusticias, como la que cometieron con Pablo Marchán, en donde no le dieron la posibilidad de la vida. Una vez que estaba siendo reducido, lo ejecutaron. Y no respetaron absolutamente nada de lo que dice el Estado que debiera hacer cualquiera en este país o este maldito país, porque nosotros somos mapuches y estamos luchando. Entonces, aquí hay un contrasentido. ¿Sí? Si se dan las condiciones, si hay voluntad política, si hay estos mecanismos, nosotros podríamos tener voluntad. Pero tampoco nos vengan a ofrecer que participemos de esta lógica colonial que blinda al modelo, que blinda la reproducción del capital, que nos vayamos a sentar y decir, abandonen las armas o abandonen las recuperaciones, las conquistas que tienen y vengan a sentarse y nosotros tengamos que delegar toda la acumulación de fuerza que tenemos, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, para recibir una propuesta que va en el marco de la institucionalidad opresora. No nos vamos a ir a sentar, porque lo que nosotros vamos a ir a tratar
es cómo vamos a recuperar el territorio y la autonomía. Si nos invitan a sentarnos así, no tenemos ningún problema de ir a cualquier instancia para recuperar el territorio y la autonomía para la nación mapuche. Esa es una posición política de altura del movimiento mapuche. Y es por lo cual nosotros luchamos permanentemente. Trabajamos y luchamos por la causa mapuche en esos ámbitos. Nunca abandonando estas dos grandes demandas que nos situaron en el mundo como un pueblo digno, como un pueblo guerrero, como un pueblo que hoy día se levantó y nunca más estará de rodillas, un pueblo rebelde que marcha hacia su liberación. Chaltumay, Marichihuevo. Muchas gracias.